2 historietas de Quino, que tenían que realizar, bueno, una lectura visual, ¿sí? Y luego tenían que hacer una redacción a modo de narración de la primera historieta y de la segunda historieta. Acá tengo las historietas. De estas historietas hablo, de las historietas de Quino, ¿sí? De ambas historietas. Realizan una lectura visual, hacen la narración breve, 5, 7, 10 líneas como mucho, y luego le agregan un título, le inventan un título a la narración. Lo mismo hacen con la segunda historieta. Y luego tienen que buscar, ¿sí? En internet, en diarios, en revistas, en diferentes fuentes, algún ejemplo en donde se puedan ver los conceptos de comunicación y cultura, algún ejemplo, un artículo periodístico, una noticia, algún tipo de textos en los cuales se pueda ver un ejemplo de comunicación y un ejemplo de cultura. Ese es el primer punto del trabajo práctico, ¿sí? Bien. El segundo punto es el que tiene que ver con Mijael Bastín, que es la bibliografía que les envié también. Ahora es el tema, uno de los temas que vamos a desarrollar el día de hoy, pero les explico en qué va el trabajo para que ustedes sepan. La primera de las consignas es, bueno, leer la bibliografía, este capítulo de los géneros discursivos que aborda este autor ruso, y luego tienen que extraer los principales conceptos que aborda el autor sobre dicho tema, y brevemente, breve y conciso, quiero que den, digamos, la diferencia entre el género discursivo simple, ¿sí? O primario, que también se lo llama simple o primario, y el género discursivo secundario o complejo. ¿Está? Bien. Eso por un lado. Y después tienen que leer 3 textos, que son estos, los 3 textos breves que les mandé también. Tienen que leer esos textos y decir qué género discursivo predomina en uno o en otro, ¿sí? Si es un género primario o es un género secundario complejo. Tienen que justificar con la teoría siempre cuando trabajamos con teoría y contexto, siempre cuando uno hace la identificación de algo, luego hace la justificación teórica, siempre nos manejamos así con un marco teórico. Entonces, se hace la justificación a partir del marco teórico de Mijael Bastín y luego se extraen ejemplos. 1 o 2 ejemplos. Si ustedes, por ejemplo, dicen que pertenece al género primario, bueno, justifican con la teoría y luego extraen 1 o 2 ejemplos, ¿sí? Tiene que ser un ejemplo significativo que a ustedes los lleve a poder ilustrar eso que están diciendo. ¿Cómo van a extraer los ejemplos? Los ejemplos se extraen. Van a buscar primero, obviamente, qué ejemplo quieren extraer, van a abrir las comillas, van a copiar la parte que quieren, ¿sí? Extraer, y luego van a cerrar comillas. Si el ejemplo es muy extenso, ¿sí? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a poner punto suspensivo entre paréntesis y van a cerrar comillas. Significa, digamos, que el ejemplo fue cortado. Muchas veces es mejor que el ejemplo sea bastante largo, o sea, no una frasecita corta, porque si no, en realidad no se puede ver bien qué ustedes están queriendo ejemplificar. ¿Está? Bueno. Eso con respecto a el segundo punto del trabajo práctico. Y el último punto del trabajo práctico es lo que tiene que ver con lectura y escritura en el nivel universitario, ¿sí? Tienen que leer el texto y con sus palabras tratar de redactar en qué consiste la lectura y la escritura académicas, ¿sí? Es para darle un marco teórico a esto que es lo nuevo, que ustedes ingresaron a un ámbito académico que ya es otro tipo de lectura y de escritura, y bueno, y acá en esta bibliografía va a dar cuenta de en qué consiste la lectura y la escritura en el nivel académico. En el segundo punto, en la B, ustedes tienen que decir qué permite la lectura y la escritura al estudiante universitario, ¿sí? ¿Qué les permite? Luego, ¿por qué se la consideran como procesos cognitivos, tanto a la lectura como a la escritura del nivel académico? Y por último, tienen que decir si la siguiente afirmación es verdadera o falsa y justificar la respuesta. La frase o la afirmación es: la lectura y la escritura son prácticas sociales, ¿sí? Ustedes tienen que decir si esa afirmación es verdadera o es falsa y tienen que justificar esa respuesta. ¿Estamos? Bien. Entonces, recapitulando. Para el primer punto, entonces, trabajan con las 2 historietas.
Para el segundo punto, el de géneros discursivos, trabajan con la bibliografía de Bastín y trabajan con estos 3 textos. Y para el tercer punto, trabajan con el texto de lectura y escritura en el ámbito universitario. Esos son los textos y bibliografía para trabajar el trabajo, valga la redundancia, el trabajo práctico. ¿Comprendieron, chicos, qué tienen que hacer para el trabajo práctico? ¿Sí o no? Si hay alguna duda, me la escriben, entonces ya retomo eso, ¿sí? Escucho. No escucho, los leo. Bien. Si no entienden algo, me mandan un audio al grupo o a mi celular, no hay problema, y me lo preguntan, ¿sí? Yo les mando otro audio y les explico si algo no quedó claro el trabajo práctico, se los explico. Yo les había dicho que la fecha de entrega al trabajo práctico iba a ser el 2 de mayo, como una primera fecha, y me estiro hasta el 5 de mayo. O sea, pueden entregar el 2 de mayo, los que quieran, digamos, los que ya lo tienen hecho, y después, si no lo pudieron terminar o le faltó algo, hasta como fecha tope, el 5 de mayo, ¿sí? Me lo van a enviar por correo, todos tienen mi correo, sabrimar40@gmail.com. ¿Estamos? Bien. Los temas que vamos a trabajar el día de hoy son los siguientes. Yo ya les había adelantado, pero los reitero. Lo primero que voy a hacer es ilustrar los temas de la semana pasada con un texto que se titula El lenguaje nos humaniza. ¿Sí? Es un texto que abarca los temas que estuvimos trabajando, lo de lenguaje, lengua, habla, comunicación, cultura, ¿sí? La escritura, la lectura, ¿sí? Todos esos temas. Me parece que este texto lo que hace es ilustrar esos temas de una manera un poco más concreta. Yo les mandé el texto, espero que los hayan leído, ¿sí? Y bueno, sería mucho más rico si lo leyeron, y si no, ya van a tener tiempo de leerlo, ¿sí? Bien, este es un artículo periodístico, ¿sí? En el cual lo que se hace es polemizar con respecto a un tema, ¿sí? Que es el lenguaje. Y el tema de la polémica, el primer tema de la polémica es si hablar es innato o cultural, ¿sí? Bien, yo voy a ir corriendo. Bien, entonces, este texto tiene varios tópicos, ¿sí? Trabaja el tema, la polémica, cuáles son las posturas que se trabaja frente a este tema. Uno de los 2 lingüistas, Daniel Everett, es el que va a tener, por lo menos en este artículo, se lo muestra con argumentos más sólidos, ¿sí? Y también se hace una comparación entre el uso del revólver con el lenguaje, se habla también del nacimiento de la comunicación, y luego se ilustra este artículo, ¿sí? Con un caso testigo que es una tribu piraña, se llama, al norte de Brasil. Bien. Vamos a comenzar entonces. Entonces, dijimos que el tema de la polémica es si hablar es innato o cultural. Y aquí entonces se pueden ver las dos posturas que se contraponen, obviamente, como es un tema polémico va a haber controversia, se contraponen a lo que es este tema. Uno es, son 2 lingüistas, ¿sí? Uno es Daniel Everett y el otro es Noam Chomsky. ¿Está? Bien. ¿Vamos bien hasta ahora, chicos? Yo por ahí me acelero y como que hablo muy rápido, pero bueno, soy así nomás. ¿Vamos bien o no? ¿O hablo más despacio? ¿Vamos bien? ¿Quién me escribe? Bien, bien, bueno. ¿Ustedes están viendo, chicos, la filmina del PowerPoint? ¿Están viendo o no? ¿Sí, sí? Bueno, bien. Entonces, sigo. Van a ver entonces 2 posturas con respecto a estos lingüistas. La primera postura es de Noam Chomsky, que dice que el lenguaje es innato, ¿sí? Y la otra postura, que es la de Daniel Everett, este lingüista va a decir que el habla es una herramienta que permitió a los hombres evolucionar y que de ello va, digamos, depende la cultura. Este otro lingüista, Daniel Everett,
lo que va a decir es que va a hacer como una definición, ¿sí?, del lenguaje, y él va a decir que el lenguaje es un artefacto, ¿sí?, creado y moldeado por el hombre. Este artefacto hizo que la humanidad pueda evolucionar, ¿sí?, a través de esas relaciones que se tiene con el lenguaje. En cambio, eso es la postura de Daniel Everett. En cambio, Noam Chomsky dice que el lenguaje es un atributo físico, él lo llama así como un atributo físico, un atributo innato del cerebro humano. Esta teoría coloca todo el peso de la especificidad humana dentro de lo que es la era de la genética, digamos, ¿sí? Luego se le pregunta a Everett, se parte, digamos, de lo que dice Noam Chomsky, y se le pregunta a Everett, y a él le parece, dice como una teoría, la teoría de Noam Chomsky le parece como una teoría ridícula, porque él dice que nunca hubo pruebas de que nuestros cerebros y ADN nos autoricen a decir que el lenguaje es algo hereditario. Y por otro lado también dice que Noam Chomsky no es genetista y que nunca investigó sobre la biología humana. Él entonces con estos argumentos como que quiere descalificar, digamos, la postura de Noam Chomsky. Esas son entonces el tema, a partir del tema de la controversia, entonces cada lingüista va a tomar una posición con respecto al tema y estas dos posiciones se van a contraponer. Por otro lado, se hace una comparación del revólver y el lenguaje, ¿sí? Se dice que cuando alguien empuña, ¿dónde está, digamos, la comparación? Se dice que cuando alguien empuña un revólver, se activan en el cerebro determinadas regiones cuya existencia y función se deben a diferentes genes. Y esto quiere decir que nacemos con genes, esto quiere decir que no nacemos con genes para disparar un arma, sino que tenemos con nuestra capacidad, podemos o disparar un arma o hablar un lenguaje o realizar diferentes acciones. Por otro lado, lo que hace Daniel Everett, que es el lingüista que más desarrolla su teoría, él al lenguaje lo va a tomar como una herramienta que va a ser creada por el hombre, desarrollada, el uso corporal, cerebral. Él dice que esta herramienta, que es la herramienta justamente la que nos define como seres humanos, por eso el artículo se va a titular El lenguaje nos humaniza, esta herramienta que es el lenguaje, que dice él que a través del habla primero, ¿sí?, y luego a través de la escritura es que conseguimos formular sentimientos, pensamientos, acumular diferentes concepciones de la vida, y esto se va a ir, ¿cómo se llama?, pasando de generación en generación. Todos estos sentimientos, pensamientos y sabidurías va de generación en generación. Por eso él dice que esa es la ventaja evolutiva del lenguaje y es la capacidad de reconocer que un semejante, cuando nace la comunicación, cuando el hombre, ¿sí?, pudo reconocer que un semejante tiene cerebro, puede pensar y puede de alguna manera relacionarse conmigo, que yo también tengo esa capacidad de pensamiento. Es allí, digamos, donde surge el lenguaje, y entonces a partir de allí es que el hombre pudo vivir plenamente en comunidad. Bien, entonces, cuando se habla del lenguaje, según este autor, este lingüista Daniel Everett, él va a decir que ese lenguaje es el resultado de tres factores, ¿sí? Son tres factores los que van a dar como producto el lenguaje que utilizamos todos los días. Entonces, él dice que esos tres factores son la capacidad cognitiva que tenemos los seres humanos, la cultura de los pueblos, todos estamos inmersos en una cultura, y por otro lado, lo que las sociedades quieren comunicar. Entonces, estos tres factores que influyen uno en el otro, es una relación dinámica. ¿Qué van a hacer? Primero, nuestros cuerpos van a establecer los límites de cómo nos expresamos, ¿sí? Luego, la cultura es la que nos va a definir, digamos, qué leemos y cómo leemos, qué hablamos, cómo hablamos. Y por último,
qué es lo que queremos comunicar. Entonces, estos tres factores, tanto nuestro cuerpo, digamos, físico, psíquico, la cultura en la cual estamos inmersa y nuestra voluntad, ¿sí?, de comunicación, estos tres factores van a llevarse a cabo a la hora de utilizar el lenguaje. ¿Está? Eso es todo desde la postura de Daniel Everett. Y por último, en este artículo periodístico, ¿sí?, hay un caso testigo que Daniel Everett lo investigó. Él se fue a vivir, dice que pasó gran parte de su vida viviendo en el norte de Brasil, para investigar una comunidad, ¿sí? Una tribu en realidad, una tribu indígena que se llama los Piraña, al norte de Brasil, y él se instaló ahí, convivió, estuvo en la comunidad y fue viendo qué características tenía la lengua de esta tribu, que obviamente es diferente a la lengua que hablamos nosotros. ¿Qué pudo sacar él en limpio con respecto a esta lengua? Él dice que primero, dice que la lengua que se habla en esta tribu tiene solamente 8 consonantes y 3 vocales. Con eso, con esas mínimas 8 consonantes y 3 vocales, esta tribu arma todas las palabras, toda su lengua, solamente consta de eso. Luego dice que no posee la definición del tiempo presente, como nosotros cuando hablamos podemos hablar en presente, en pasado o en futuro. Bien, esta tribu, este caso testigo, ¿sí?, que viene a ilustrar justamente el lenguaje nos humaniza este texto, este caso testigo, en esta tribu entonces dice que no hay definición de ese tiempo presente. Eso es otra de las características de esta lengua. Y también dice que no hay nombres para colores o números, ¿sí? Ellos no saben cómo nombrar ni números ni colores. Por otro lado, dice que no practican ningún tipo ni de arte ni de dibujo. Y luego, algo curioso, unos testigos, quienes pudieron escuchar hablar a esta tribu, describen a este lenguaje algo parecido como una canción de pájaros, ¿sí? Sería como un sonido melodioso en el que se parece más a un pájaro, digamos, que a un lenguaje humano. Esos serían como los rasgos más distintivos que pudo sacar Daniel Everett con respecto a este texto que es el lenguaje nos humaniza. Si ustedes pueden ver aquí, en este texto, que yo por eso se los mandé y nos sirve, digamos, para ilustrar lo que son estos primeros temas, y que es el lenguaje, la lengua, el habla, la comunicación, la cultura, la oralidad, la escritura, todos textos que ya los trabajamos, pero todos temas, que ya los trabajamos, pero este texto es como que viene a ilustrar, ¿sí?, a darle un cierre a estos temas. Todos estos temas, de alguna manera, son los que están aquí en este texto. Este texto me gustaría que ustedes lo puedan después leer, ¿sí? Porque quizás sea con el texto que trabajemos para el examen, que se nos aproxima, creo que faltan 2 o 3 semanas. Creo que lo voy a utilizar para este examen, así que por eso ya se los mandé, para que los vayan leyendo, porque es un texto que sintetiza mucho de los conceptos que venimos trabajando. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy leyendo. Bien. Vamos a ver entonces cómo organizamos el tema de material de estudio, si yo lo puedo, en realidad no lo tengo digital, pero voy a ver cómo lo puedo pasar a PDF. Bueno, voy a ver cómo me organizo, ¿sí? Yo siempre voy mandando el material para que ustedes tengan y vayan leyendo, y entonces no están en la clase sin saber sobre qué se va a hablar, ¿está? Eso es muy importante, que ustedes tengan los textos, que sepan cuáles son los temas, que haya, bueno, el que pudo haber hecho alguna lectura mejor, bueno, y el que no, por lo menos ya tiene el material y más la clase que está grabada, puede ir avanzando, ¿sí? Bien. ¿Alguna preguntita hasta acá con respecto a este tema?
Veo a ver qué escriben. Así es, también se los paso entonces después. ¿Está? Bien. Continuamos. Bien. Vamos a continuar entonces con uno de los temas que vamos a trabajar hoy, que es el de Mijael Bastín, ¿sí? Yo les envié la bibliografía, ¿sí? Y lo que vamos a hacer hoy, bueno, es hacer una explicación, ¿sí? Básica de la teoría de Mijael Bastín. Luego yo le voy a dar, ya les pasé unos textos para que ustedes los trabajen, ¿sí? Y van a ir participando mediante el que me quiera escribir acá por el chat de Adobe, lo hace, y si no, me mandan también por el grupo, pero la idea es que ustedes puedan leer, participar, ver cómo construyen las respuestas, cómo redactan, ¿sí? Porque en realidad esta materia análisis conceptual tiene mucha teoría, pero también, como yo les había dicho en clase anterior, es la bajada al texto, ¿sí? A mí no me sirve de nada que ustedes repitan cómo logro una teoría, sino que ustedes puedan comprender los ejes básicos que trabaja el marco teórico y luego que lo puedan hacer la bajada al texto, puedan trabajar con el texto, hacer un diálogo entre la teoría y la práctica del texto. Entonces, bueno, ahora vamos a hacer una explicación de géneros discursivos del lingüista Mijael Bastín y luego yo les voy a dar 10, 15 minutos para que ustedes lean esos textos y para que ustedes puedan identificar a qué género corresponden, ¿sí? Todo lo que yo les pido en los trabajos siempre lo explicamos acá en la clase. Entonces, esta actividad va a servir para que ustedes lo puedan hacer, se equivoquen o no, ¿sí? Lo hagan bien o mal, no importa, estamos aprendiendo, están en primer año, y que lo puedan hacer y que puedan participar por el chat o me pueden mandar audios también al grupo, yo los voy escuchando y vamos haciendo de alguna manera, vamos interactuando, porque si no también es muy aburrido solamente escucharme a mí. Quiero también escucharlo a ustedes, me interesan lo que piensen y demás. ¿Está? Bien. A ver. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con Mijael Bastín. Bueno, Mijael Bastín es un autor ruso, ¿sí? Que nació en Moscú en 1895. Vamos a ver el perfil biográfico y académico que tiene el autor. Él nació entonces en Moscú en 1895, estudió filosofía y letras en la Universidad de San Petersburgo y en su teoría va a analizar el diálogo y la retórica de la lengua, ¿sí? Él lo que hace como una innovación de lo que es la lingüística tradicional. Él, frente a ese discurso que se llama un discurso unilateral, ¿sí? Este autor va a va a apuntar más a la construcción participativa, más integradora y más social. A eso apunta su teoría. Él aboga por una comunicación diversa, ¿sí? Por lo diverso, por la diversidad de voces, por la multiplicidad de voces que se llama polifonía. Por otro lado, como decía, frente a esta lingüística tradicional, va a proponer el estudio de la lengua como un fenómeno de comunicación siempre relacionada dentro de un contexto, ¿sí? No la lengua sola, sino que la lengua relacionada dentro de un contexto. Y murió en Moscú en 1975, ¿sí? Bien. Vamos al tema que nos interesa, que es el de los géneros discursivos, ¿sí? Bien. Los géneros discursivos, primero tenemos que comprender que dentro de esta teoría del autor, él va a decir que va a hacer como una relación de qué son los géneros discursivos y los va a relacionar con la actividad, con las diferentes esferas de la actividad humana. Él dice que las diversas esferas de la actividad humana están entonces en relación con la lengua, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en nuestras diversas actividades humanas, que son, bueno, lo académico, ustedes, yo, ¿sí?
Después tienen lo laboral, también es otra esfera de la actividad humana. Ustedes no sé dónde trabajarán, pero tienen también en esa esfera la actividad humana, que es lo laboral, también se van a desenvolver lingüísticamente. Después, un club, ¿sí? Que es otra esfera de la actividad humana. Las iglesias, el que va a la iglesia es otra esfera de la actividad humana. Bueno, en cada una de estas actividades humanas, de estas esferas, va a estar relacionada entonces con la actividad humana, que es el lenguaje, la lengua en funcionamiento, ¿sí? A ver qué me escribe don Juan Martín. Bien. Les hago una aclaración, chicos. Si bien yo voy sacando los conceptos principales, ¿sí? Pero son muy acotados, es para la explicación de la clase, pero ustedes tienen que leer toda la bibliografía, ¿sí? No. Si bien esto les va a ayudar a la comprensión de la bibliografía, tienen que ustedes hacer ese recorrido de lectura, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Yo sé que es más fácil, digamos, ir a los conceptos acotados, pero ustedes no es fácil, es un proceso la lectura y la escritura, como ya hablé en la clase anterior, es un proceso que no se lo logra de la noche a la mañana, pero ese proceso de lectura y de escritura es de cada estudiante, ¿sí? De cada uno de ustedes depende ese proceso. Nadie, ni yo, ni el rector, ni un compañero, nadie va a poder hacer el proceso de lectura y de escritura, solamente lo van a poder hacer ustedes. A algunos les costará más, como me ponían cuando hicieron el trabajo de las habilidades lingüísticas, a algunos les costará un poquito más, a algunos les costará un poco menos, a algunos tendrán más dificultad en lectura, otro en escritura, pero esos procesos lo tienen que llevar a cabo ustedes, ¿sí? Sí o sí ustedes. Pongan lo mejor de sí, hagan la lectura, por ahí no entienden nada en una primera lectura, vuelvan a hacer una segunda lectura, hagan subrayados, ¿sí? Acá tienen mucho que ver las técnicas de estudio, no sé si las saben, pero bueno, por ahí me hago después la próxima clase un momentito y hago una pequeña clasecita con algunos tips sobre las diferentes técnicas de estudio. Por ahí no se la dan en el secundario, por ahí el alumno se encuentra con un texto y no sabe cómo entrar en contacto, cómo entrar en comunicación, en diálogo con ese texto. Entonces, eso sería bueno que ustedes sepan algunas ideas básicas con respecto a qué pasa cuando yo me enfrento con un texto desconocido, qué tengo que hacer, sí, que es el subrayado de ideas, sacar, hacer el resumen y síntesis, que no es lo mismo, ¿sí? Todo eso por ahí me tomo la clase que viene 5 o 10 minutitos y hago como una explicación básica con respecto a las técnicas principales para poder llevar a cabo un estudio. Y eso les va a servir no solo para mi materia, sino para el resto de las materias. ¿Les parece? Bien. Bueno, seguimos entonces. Bueno, disculpe que me fui de tema. Me voy acordando cosas y bueno, es el único momento que estoy en contacto con ustedes, por eso es que hablo de otras cosas. Bien, seguimos entonces con los géneros discursivos. Bien, Juan Martín, te leo. Gracias. Bien, entonces, volvemos a lo que son los géneros. Se dice entonces que estos géneros discursivos son enunciados más o menos estables y que están relacionados con las esferas de la lengua de las actividades humanas, como habíamos dicho anteriormente. Se dice entonces que estos géneros discursivos tienen una diversidad y una riqueza que es inmensa. ¿Por qué? Porque las posibilidades humanas son inmensas, ¿sí? Por eso se dice que los géneros discursivos están en relación con las actividades humanas. No se puede decir cuántos géneros discursivos hay en total, ¿sí? Porque en realidad las actividades humanas son inagotables, por lo tanto los géneros discursivos son inagotables, ¿sí? Veo que solamente hay 23 participantes, faltan 10, son 33. Faltan chicos, espero que se incorporen. A ver quién está. Camila. Bien, seguimos. Entonces, los géneros discursivos, otra de las características es que son heterogéneos, son diversos, son inagotables y son también heterogéneos. Pueden ser orales, pueden ser escritos, ¿sí?
Y se dice que puede ser desde un breve diálogo cotidiano hasta un texto literario, que puede ser un cuento, una novela, una poesía, ¿sí? Cualquier tipo de texto, ya sea oral o escrito, va a corresponder a estos géneros discursivos, ¿sí? Bien. ¿Qué hace el autor Mijael Bastín? Él, dentro de su teoría, va a hacer una clasificación de los géneros discursivos, ¿sí? Él entonces va a clasificar a los géneros discursivos como primarios o simples, ¿sí? Por un lado, y géneros secundarios o complejos por el otro lado, ¿sí? Bien. ¿Qué gran diferencia va a haber entre los primarios o simples y los secundarios o complejos? Los primarios o simples, como la palabra lo dice, son comunicaciones más informales, ¿sí? Hay familiaridad y confianza entre emisor y receptor, ¿sí? La mayoría de estos textos son orales y se utiliza un lenguaje poco elaborado. Por eso se dice que son primarios o simples. ¿Qué ejemplo? ¿Cuáles son los ejemplos que se pueden ver? Diálogos cotidianos, ¿sí? Cartas, perdón, estornudé. Cartas informales, bueno, ahora no se usan mucho las cartas, pero antes sí se utilizaban las cartas, pueden ser los mails informales que se mandan, ¿sí? Los chats, diferentes chats, todo lo que tenga que ver con la informalidad, el poco cuidado del lenguaje, ¿sí? Esos van a corresponder a los géneros discursivos primarios, ¿bien? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado, están los géneros discursivos secundarios o complejos, también se los llama complejos. Justamente estos géneros surgen en condiciones culturales más complejas, más desarrolladas y más organizadas. Van a utilizar un lenguaje más cuidado, más elaborado, ¿sí? Más rico en palabras, en estructuras gramaticales, en expresiones. Estos textos son formales y la mayoría van a ser textos escritos, ¿sí? A diferencia de los anteriores, que la mayoría eran orales, bueno, la mayoría van a ser textos escritos. Ejemplos. El género literario, cuando hablamos de género literario podemos hablar de cuentos, o sea, los géneros literarios se van a dividir en tres, ¿sí? Narrativo, lírico y dramático. Cuando hablamos de género narrativo nos estamos refiriendo a todo lo que tenga que ver con la narración, cuentos, novelas, ¿sí? Mitos, leyendas, etc. Cuando hablamos del género lírico, nos estamos refiriendo a lo que es lo poético, la poesía, ¿sí? Y cuando hablamos del género dramático nos estamos refiriendo a las obras de teatro. Entonces, como un género discursivo secundario, entonces lo podemos tomar al género literario, ya sea el narrativo con cuentos, novelas, el lírico con poesías y el dramático con obras de teatro. Después también géneros discursivos secundarios o complejos pueden ser los géneros periodísticos. Dentro de estos géneros periodísticos tenemos la noticia, la crónica, la nota de opinión, las entrevistas periodísticas, etc. Y puse entre otros, digamos, porque son infinitos los géneros discursivos, como ya lo dijimos anteriormente, ¿sí? Pueden ser textos judiciales, textos policiales, textos académicos, ¿sí? Yo puse acá algunos ejemplos, pero no son todos. Todos los que tengan estas características, que sean elaborados, con un lenguaje cuidado, formales, la mayoría escritos, entre otras características, van a corresponder entonces a un género discursivo secundario. ¿Estamos? ¿Comprendieron entonces la diferencia entre géneros discursivos primarios y secundarios? ¿Me escriben, por favor? Bien. Sí, acá me está preguntando un alumno, por ejemplo, en la conferencia, sí, yo utilizo un género, estoy dentro de un género discursivo secundario porque utilizo un lenguaje
cuidado, sí, un lenguaje elaborado, no hay familiaridad y confianza entre emisor y receptor como sí en el primario. Si ustedes se comunican entre ustedes, van a estar dentro de un género discursivo primario porque no van a utilizar seguramente un lenguaje cuidado, van a utilizar por ahí palabras, puede ser vulgares o palabras más cotidianas, y hay una cierta familiaridad perdón, y confianza entre emisores y receptores. En este caso, en esta conferencia, no hay familiaridad y confianza entre emisores y receptores y se trata de utilizar un lenguaje más elaborado, más cuidado. ¿Está? Si bien pertenece en este caso a la oralidad, pero se está trabajando con un lenguaje mucho más elaborado, ¿sí? Más cultural. Bien. Seguimos. A ver qué me escriben. Bien. Continuamos. Bueno, otra de las características, ¿sí? Otro de los ejes que aborda el autor Mijael Bastín con respecto a los géneros, él dice que los géneros secundarios, ¿sí? Absorben y reelaboran a los géneros primarios simples constituidos en la comunicación discursiva inmediata. Ejemplos, diálogos, cartas, relatos. Los géneros primarios que forman parte de estos géneros complejos se transforman dentro de esto, ya sean diálogos, cartas dentro de una novela, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los géneros secundarios, por ejemplo, una novela, y ahora les voy a leer el ejemplo, que les mandé también el ejemplo para trabajar ahora, para que puedan comprender este tema. Estos géneros secundarios, por ejemplo, una novela, van a absorber y se van a nutrir de géneros primarios. Por ejemplo, ustedes, bueno, ¿quién no leyó una novela así? Vieron que en las novelas puede haber diálogos entre personajes, puede haber cartas informales que le envía un personaje a otro. Bueno, las nuevas novelas más modernas también utilizan fragmentos, no sé si leyeron alguna vez una novela que las últimas, digamos, ¿sí? De esta época, que utilizan fragmentos de chat, ¿sí? Que se mandan de un emisor a otro. Todos estos textos que van a corresponder al género discursivo primario son absorbidos por estos géneros discursivos secundarios y los relabora y ya dejan de ser primario y pasan a formar parte ya de todo ese texto que es un texto literario. Por eso entonces dice que estos géneros primarios pierden su relación inmediata y pasan a ser parte de ese acontecimiento artístico que en este caso sería el género secundario. ¿Comprendieron? O si no, se los vuelvo a explicar, ¿sí? Esto es importante que ustedes sepan cuándo el texto secundario, del género secundario, absorbe y relabora estos géneros primarios. Diálogos, cartas, chat, anécdotas, relatos, etcétera, ¿sí? Bien. ¿Comprendieron hasta acá? Muy bien. Yo les había mandado el ejemplo, ¿sí? Para que veamos cómo se relabora, ¿sí? Cómo se nutre, digamos, un género secundario y relabora los primarios. Este es un texto, es un fragmento en realidad de una novela, que la novela se titula ¿Quién conoce a Greta Garbo? Y la autora es Norma Huidobro. Yo les voy a leer el fragmento, es solo una extracción de la novela para que ustedes vean cómo esta novela, que es un género secundario, al ser un texto literario, es un género secundario, va a absorber a algunos géneros primarios que se encuentran dentro de la novela. ¿Sí? Ustedes tienen por ahí el texto, me gustaría que lo sigan la lectura, ¿sí? Bien, leo. Greta se levantó, preguntándose dónde diablos quedaría el vestuario de las actrices. Su padre, como si le hubiera leído el pensamiento, señalando una pequeña puerta a un costado del escenario, le dijo, por ahí, seguí de largo y a la derecha lo vas a ver. Fíjate en el armario de Verónica, le gritó María, una de las actrices. No tiene llave. El chal tiene que estar ahí. ¿Verónica? Una actriz nueva, seguramente. Greta no la conocía. No era del grupo de sus padres.
Nunca lo había oído nombrar. Verónica, el armario de Verónica, iba repitiendo mientras caminaba por el pasillo. El nombre estaba escrito con virome en un papel blanco pegado con cinta scotch en la puerta del armario. Verónica Morel. Greta abrió la puerta y lo primero que percibió fue una ráfaga de perfume. Algo así le pasaba cada vez que iba al departamento de su tía Irene. Perfume francés, pensó. No tenía la menor idea de la marca, pero estaba segura de que sería perfume francés. De una percha colgada un vestido verde con volados en el ruedo y de otra prolijamente doblado en dos, el chal blanco de lana calado y con largos flecos entremezclados con hilos plateados. Greta retiró la percha para descolgarlo y cuando advirtió que algo caía, algo también blanco, un papel, un sobre, sí, un sobre, cayó al piso del armario cuando ella quiso descolgar el chal. ¿Dónde estaría? Greta se quedó mirándolo y pensó que tal vez no había caído del chal, sino del pequeño estante que estaba sobre el barral del cual colgaban las perchas. Tal vez lo mejor sería colgarlo allí. Con esa intención lo levantó. Entonces notó que estaba abultado y abierto. Lo único que tuvo que hacer para enterarse de su contenido fue levantar la aleta y mirar. ¿Cómo hacerlo? El sobre estaba ahí, en sus manos, abierto, expuesto, ofreciéndose. Greta miró. Una rosa roja y una rosa blanca doblada. Una carta con una rosa. Una carta de amor seguramente. La rosa estaba fresca, como recién cortada. Greta sacó la carta del sobre y leyó. Verónica, vida mía, mi amor, quiero verte. Ya no puedo seguir viviendo así. No soporto tu indiferencia. Por favor, no me obligues a cometer una locura. La carta no tenía firma. Evidentemente, el que la había escrito no necesitaba darse a conocer. Verónica lo conocería perfectamente. ¿Sería un novio con el que había roto y el pobre desdichado no podía aceptarlo? No me obligues a cometer una locura. ¿Qué locura cometería? Tal vez ninguna. Debe ser la manera de llamar la atención, pensó Greta, mientras colocaba el sobre con la carta y la rosa en el estante superior del armario. Con el chal al hombro y pensando que esa era la única carta de amor que había leído en su vida, Greta salió del vestuario. ¿Está? Bien. Este es un texto entonces que corresponde al género discursivo secundario, es un fragmento de una novela, ¿sí? Pero dentro de esta novela están los géneros discursivos primarios. ¿Quién me puede decir qué género discursivo primario reconoció en este breve fragmento que leí? Espero unos minutitos, fíjense si lo pueden reconocer. Bien. Juan Martín, lo que yo estoy hablando, recién les dije qué texto era, es un texto que les mandé hoy y les dije que lo iba a tomar de ejemplo para trabajar los géneros discursivos. Es el fragmento de texto el título es ¿Quién conoce a Greta Garbo? De Norma Huidobro, ¿sí? Sobre este texto estoy hablando. Bien, la carta y hay algo más, otro género primario. A ver, ¿quién lo descubre? ¿Quién lo dice primero? Bien, el diálogo, muy bien. Bien, 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 lo descubrieron entonces.
este texto secundario, de género secundario, absorbió y reelaboró, en este caso, a dos textos primarios. Por un lado, el diálogo, ¿sí? Que pueden ver ahí, y por otro lado, esa breve carta que no tiene firma, ¿sí? Esto es entonces un ejemplo claro de dónde puede haber ejemplos de cuando el género secundario reelabora a estos primarios. Seguramente una de las consignas de parcial va a ser así, que ustedes busquen en alguna novela o cuento que haya insertos géneros primarios. Así que comiencen a ver el que tiene novelas en su casa, empiecen a buscar ejemplos porque van a trabajar así como yo lo hice, lo van a trabajar ustedes. Van a ustedes buscar estos ejemplos. Cuando este género secundario relabora a los primarios. ¿Está? Bien. ¿Alguna preguntita que quieran hacer con respecto a esto? Así vamos a los textos que yo les había dicho, que les había mandado para que puedan leer. Son 4 textos para leer y que ahora les están las consignas. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿O quedó claro el ejemplo? Bien, seguimos entonces. Van a tomar nota entonces de cuál es la consigna de trabajo. Siempre en las clases, cada clase yo les voy a dar consignas de trabajo, ¿sí? No va a ser solamente una clase expositiva porque no tiene sentido. Yo quiero ir viendo que ustedes vayan entendiendo los temas, yo por eso les voy mandando siempre textos para que puedan leer. Así que ahora vamos a tener una consigna de trabajo para el día de hoy. Bien, anotan entonces la actividad, ¿sí? Actividades. La primera, bueno, leer los siguientes textos. La segunda es identificar a qué género discursivo pertenece cada uno de estos textos, son 4 textos. Y luego van a hacer una pequeña justificación teórica por qué pertenece al primario o por qué pertenece al secundario, ¿sí? Y luego van a extraer ejemplos. ¿Está? Esas son las consignas. La lectura, identificar a qué género corresponde, si corresponde al primario o al secundario, y después van a extraer ejemplos. Ya les había dicho anteriormente cómo se extraen los ejemplos. Se abren comillas, se escriben qué partecita quieren ilustrar del ejemplo y cierran las comillas. ¿Está? Así es el trabajo práctico que yo les di. Una de las consignas es sobre géneros discursivos y se trabaja con la misma metodología, ¿sí? Por eso lo quiero trabajar ahora y ver cómo lo hacen ustedes. ¿Qué dice, profe? Se me tildó. Ay, Dios mío. ¿No me escuchan más? Yo veo que sigue grabando. ¿Se escucha o no? ¿Sí se escucha? Bien. Ay, por Dios, este internet que aguanta hasta dentro de un ratito. Bien. Las consignas son las siguientes. Las vuelvo a decir a las consignas, porque no sé quién me puso ahí que se tildó. La primera consigna, las dicto, ¿sí? Las voy a decir lentamente para que las puedan copiar. La primera es leer los siguientes textos. La segunda consigna, identificar a qué género discursivo pertenece cada uno. La tercera consigna, justificar teóricamente. Y la cuarta consigna, extraer ejemplos, ¿sí? Son 4, leer, identificar, justificar y extraer. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver entonces, menos 10. ¿Cuánto más o menos les puede llevar? 10 minutitos, ¿sí? Más o menos para que trabajen 1 o 2 textos. Por ahí si no lo pueden hacer a los 4, bueno, por lo menos tomen 2 textos y trabajen. ¿Cuáles son los textos? Por las dudas si alguno está perdido, ¿sí? A ver, tengo por acá. Este diálogo es uno de los textos. Después tenemos el fragmento de este texto que es Hotel Almagro.
Después tenemos el fragmento de esta entrevista periodística. Y después tenemos este editorial que es combatir el SIDA con más prevención. ¿Está? Bien. Entonces les dejo 10 minutitos para que puedan realizar las consignas. ¿Estamos? Bien. Continuamos.
¿Me escuchan, chicos? ¿Se escucha bien? Bueno, vamos a ir haciendo entonces el análisis de los textos que les di. Son 4 textos, ¿sí? Vamos a ver, lo que a mí me interesa, más allá de que ustedes hayan podido decir si es primario o secundario, me interesa cómo fue la construcción que ustedes hicieron, ¿sí? Alguien si quiere mandar un audio, o sea, leer la respuesta, mandar el audio al grupo, ¿sí? Manda un mensaje de audio al grupo, entonces puedo escuchar por lo menos cómo fue la construcción o me redacta mínimamente acá por el chat. Vamos al primer texto. El primer texto, combatir el SIDA con más prevención, ¿sí? ¿A qué género pertenece este texto? ¿Por qué? Digamos, ¿cuál es la justificación teórica y qué ejemplo extrajeron? ¿Quién puede participar? Puede leer la respuesta mediante un mensaje, ¿sí? Mediante un mensaje, un audio, ¿sí? Entonces podemos escuchar a ver qué tienen para comentar. Me gustaría que todos puedan hacer, chicos. Entonces, yo puedo ver si más o menos lo hicieron bien, le falta el tema de la redacción, cómo están en redacción. Si no, es la única manera. Vamos a ver, a ver. Leo en voz alta. Combatir el SIDA con más prevención. Género discursivo secundario. Porque se da una situación cultural específica desarrollada. Ocupan un vocabulario técnico y científico. Ejemplo, cito. Según informó un organismo que depende de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud, en 1996 en Europa disminuyó en un 11% el número de nuevos casos de SIDA respecto de los registrados en 1995. Bien. A ver, eh, ¿quién quiere participar y yo le habilito el micrófono? ¿Hacemos así? Me pone el nombre a quien quiere participar y yo le habilito el micrófono para que puedan hablar. Rodrigo Ramírez, ¿vos querés que te habilite el micrófono? Anímense, todos tienen que participar porque es la única manera que se construye el conocimiento, participando, equivocándose, ¿sí? Bueno, ¿quién más va a participar? Si no lo quiere leer, bueno, me lo escribe así como lo escribió la compañera o le habilito el micrófono, no hay problema. ¿Alguien más que haya escrito algo? Estamos trabajando sobre el mismo texto, ¿sí? Combatir el SIDA con más prevención. ¿Alguien más escribió algo, le agregó algo, le sacó algo que quiera participar? Sí, 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 corresponde al género discursivo secundario, sí, está bien eso. Yo quiero ver cómo hacen la justificación teórica, cómo hacen la elaboración de la respuesta. Eso me interesa, la redacción. Bien, 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 bien. Dentro de lo que son los géneros discursivos, recuerdan que habíamos dicho que podían ser corresponderse con el género literario. Bueno, en este caso es un género periodístico, sí, es un editorial. El editorial es un género de opinión, ¿sí? Meramente de opinión. Bien, bien por ese aporte que hizo el compañero. Muy bien. Es un editorial, es un texto de opinión, ¿sí? Que tiene el diario, en este caso, Diario Clarín. Utilizó un texto de opinión que se llama editorial, así se llama el texto. Y está dentro de los géneros periodísticos, ¿bien?
Recuerden que tienen que, lo principal, cuando ustedes hacen esa justificación, es agregarle que utiliza un lenguaje cuidado, un lenguaje más elaborado, ¿sí? Más formal, y en este caso es escrito. Traten de agregarle alguna característica más dentro de lo que es esa justificación. ¿Está? Bien. Vamos al segundo texto. Este fragmento va a ser el segundo texto que vamos a analizar. ¿Está? Bien. ¿Quién quiere participar? Si quiere leer la respuesta, le habilito el micrófono, entonces puede leer la respuesta. ¿Sí? Y en realidad es un texto que tiene que ver con Mario Pergolini, no tiene un título, ¿sí? Arriba dice, lo que siguen son fragmentos de la entrevista a Mario Pergolini realizada por Verónica Chiarabelli, fue publicada en la revista Rolling Stone, etc. ¿Sí? Pero no tiene un título el texto. Bien, los escucho o los leo. Bien, bien, bien. Falcón. Bien. Entonces, este segundo texto, que es esta entrevista, sí, que se le hizo a Mario Pergolini, también va a corresponderse, sí, con un género discursivo secundario, porque si bien es una charla, como dice el compañero, es una conversación, en este caso es una conversación un poco más formal. No es una charla que uno tiene con un amigo, una charla que uno tiene con la madre, con el padre, con el novio, ¿sí? Es una charla más formal porque se da en el marco de una entrevista periodística, ¿sí? El entrevistador pregunta, el entrevistado responde, sí, se da, digamos, en este intercambio dialógico, se da esta charla, pero es de carácter más formal, se utiliza un lenguaje cuidado, entonces también va a corresponder al género discursivo secundario. Lo bueno de esto, de trabajar con multiplicidad de textos, es que ustedes empiecen a identificar la tipología textual. ¿Qué significa? ¿A qué tipo de textos corresponden? El primero dijimos voy para atrás, ¿sí? El primero dijimos que es un texto que corresponde, digamos, tan dentro del género periodístico y va a ser un artículo editorial, ¿sí? Ese va a ser el tipo de texto. Eso por un lado. Está bien que ustedes empiecen a identificar. No es fácil porque existe una diversidad de textos y de tipo inmensa, así que no, por ahí hay algunos textos que no van a saber a qué se corresponde, ¿bien? Este segundo texto es una entrevista periodística, entonces el tipo de texto es una entrevista periodística. Si ustedes lo logran identificar, sería bueno que en esa respuesta, cuando la elaboren, hagan referencia a esto. En la entrevista periodística o la entrevista periodística a Mario Pergolini se corresponde con un género discursivo secundario complejo porque, ¿sí? Yo sé que muchas veces ustedes quieren hacer economía del lenguaje, pero no estamos, esta materia, justamente análisis conceptual, justamente no se hace economía del lenguaje, se trata de hacer una redacción medianamente rica, ¿sí? Por eso justamente son estos intercambios, estas actividades para que ustedes lo puedan hacer. Siempre lo que yo tomo en los exámenes, ya sean parciales o exámenes finales, siempre lo doy, lo explico, lo hacemos las prácticas porque es la única manera que ustedes van a aprender, haciendo, equivocándose, haciendo el intercambio, las devoluciones, etc. ¿Estamos? Bien. A ver, ¿qué ponen? Bien, entonces, ¿alguien quiere decir algo más con respecto a este segundo texto? Pasamos al tercer texto. ¿Sí? Bien. El tercer texto va a ser este, ¿sí? Este texto, que es un diálogo entre que participan Dolly, Lucrecia, Pamela, ¿sí? Ese texto, ¿a qué género discursivo se va a corresponder y cuál es la justificación teórica que ustedes hicieron? ¿Alguien quiere hablar? Así inauguramos los micrófonos.
A ver qué escriben. El único primario que vi yo es la charla. Bien. Es primario, diálogos, relatos cotidianos, un diálogo informal. Bien. ¿Y cómo hicieron la justificación teórica? ¿Quién puede mandar un audio o le habilito el micrófono? ¿Cómo pudo construir la respuesta? Es un diálogo informal, corresponde al género discursivo primario simple, pero ¿cómo hicieron la redacción de la respuesta? Primario, diálogos, relatos cotidianos. Bien, no es una obra de teatro, ¿sí? Es simplemente diálogos, son diálogos, ¿sí? Si fuese, está bien lo que decís, si fuese una obra de teatro, ¿sí? Que hay un intercambio, pareciera que es un género primario, correspondería a un género discursivo secundario porque está dentro de lo que son los géneros literarios, ¿sí? En este caso, el dramático, ¿sí? La obra de teatro corresponde al género dramático. Si yo, por ejemplo, les doy para que identifiquen un fragmento de una obra de teatro, ese sí va a corresponder, si bien es un intercambio dialógico, va a corresponder al género discursivo secundario, ¿sí? Bien. Bien, hasta ahora no leí ninguna elaboración bien concreta, bien justificada teóricamente. ¿Alguien quiere que le habilite el micrófono así lo puede leer? Me avisa, por favor. A ver qué escriben. Corresponde al género discursivo primario porque el lenguaje que se usa es informal y tiene un tinte cotidiano. Bien. Podrían agregarle que hay familiaridad y confianza entre los emisores y receptores del diálogo. El lenguaje es informal, ¿sí? En este caso es oral, ¿sí? Es un intercambio oral. El texto se trata del diálogo entre dos amigos, género corresponde al primario o simple, es informal, bien, 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 bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Virginia está escribiendo, a ver. Muy bien, chicos, me gusta que participen porque va a ser la única manera que ustedes puedan saber si lo que están trabajando desde su casa está bien, está más o menos, yo los voy guiando, es la única manera, es la participación, ¿sí? Así que me gusta que participen. A ver, Marín, el texto trata de diálogo entre dos amigas, corresponde al primario informal. Bien, falta Virginia, a ver, ¿se agrega algo más?
Bien, no parece una obra de teatro, pero no es una obra de teatro, ¿sí? Es un diálogo en este caso, es fragmento, un diálogo que corresponde a un libro, ¿sí? No es una obra de teatro. Si fuera una obra de teatro, tendría un título, sí, tendría un autor y les diría que es una obra de teatro, pero en este caso simplemente es un diálogo, entonces va a corresponder al género primario. ¿Está? Primario, bien. Bien. Bueno, y vamos entonces al último texto, que es este texto Hotel Almagro, cuyo autor es Ricardo Piglia. Bien. ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién me puede decir qué tipo de texto es? Con el título y el fragmento que pudieron leer. ¿A qué tipo de texto hace referencia? ¿Qué tipo de texto es para identificarlo? A ver. Sí, pertenece al género discursivo secundario, pero ¿se acuerdan cuando hablamos de tipo de texto? Que el primer texto era un texto de opinión, en este caso un editorial. El segundo texto era una entrevista periodística, el tercero era un diálogo cotidiano y ahora, ¿qué tipo de texto es? ¿Pudieron reconocer? Corresponde al género discursivo secundario, pero ¿qué tipo de texto es? ¿Es una receta de cocina? ¿Es un poema? ¿Qué es? ¿Nota de opinión no es? ¿No? Es un relato, bien. ¿Cómo se llaman a los relatos? Pero no es un relato cualquiera, no es un relato cotidiano, ¿sí? Tiene que ver con el relato, con la narración, pero no es un relato cotidiano. A ver. Bien, es un cuento literario, muy bien. Tiene que ver con la narración y con el relato. Es un cuento literario. Va a corresponder entonces al género literario, en este caso, al género narrativo, ¿sí? Bien. ¿A qué género va a pertenecer? Dijimos que va a pertenecer al género discursivo secundario. Utiliza un lenguaje más elaborado, ¿sí? Más cuidado, no hay familiaridad y confianza entre emisores y receptores, ¿sí? Es más formal y es escrito. ¿Está? Bien, muy bien. Así va a ser el trabajo práctico que ustedes tienen que hacer, ¿sí? Con esos textos que yo les mandé, así tienen que construir las respuestas. ¿Está? Y quiero que vayan buscando en novelas o en cuentos literarios aquellos textos que se nutren y absorben a géneros discursivos primarios, que tenga, o sea, diálogos, cartas, chat, etcétera. ¿Está? Eso vamos a ver cómo lo van trabajando. Entonces, la clase que viene, ustedes ya durante la semana me pueden ir mandando las fotos si ya fueron consiguiendo diferentes textos y yo les voy diciendo este texto sí, este texto no, y vamos adelantando. Porque seguramente ese va a ser uno de los puntos del parcial de que relaboren a los primarios. ¿Estamos? ¿Les quedó alguna duda, chicos? Vamos a cerrar entonces con las competencias comunicativas, que es el último tema que nos queda. ¿Estamos? Profe, ¿cuándo termina el trabajo práctico en grupo? Sí, sí, yo les dije que el trabajo se lo podía hacer en grupo, podía ser el que quiera trabajar individual, porque por ahí no se conoce con los compañeros, o bueno, puede trabajar individual, pueden trabajar de a dos, de a tres, hasta cuatro alumnos, ¿sí? El trabajo se lo entrega o el 2 de mayo, el sábado 2 de mayo me lo mandan, o el 5, ¿sí? Hasta el 5, digamos, a partir del 2 hasta el 5, tienen tiempo para enviar el trabajo. Y el trabajo me lo envían a mi correo, sabrimart40@gmail.com. ¿Está? Esa es la dirección de mi correo. Creo que todos lo tienen. ¿Está, Juan Martín? Despejé la duda, ¿sí? ¿Puedo continuar? Bien, 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 bien. Bueno, vamos entonces al último tema, que son las competencias comunicativas, ¿sí? ¿Qué son las competencias comunicativas? ¿Cómo se clasifican las competencias y qué significa cada una? Ese material también les mandé, lo de competencias comunicativas. Bien, seguimos.
Bueno, muy bien. Las competencias comunicativas, ¿sí? El autor es Del Hymes, acuñó, digamos, esta competencia, este concepto en 1967. Y este autor, este lingüista, dice que las competencias comunicativas son el conjunto, ¿sí? De conocimientos y habilidades que permiten a los participantes en una interacción real, en un contexto determinado, comportarse de una manera adecuada según las convenciones socioculturales lingüísticas de la comunidad de habla, ¿sí? Es entonces, para cerrar, digamos, es entonces la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en las diversas situaciones sociales que se nos presentan cada día. Por ejemplo, esta es una situación comunicativa que estamos llevando a cabo entre ustedes, entre yo, que soy la profesora, ¿sí? Y ustedes. En esta situación comunicativa, nosotros, con nuestras competencias comunicativas, nos vamos a comportar de una cierta manera, ¿sí? Van a entrar en juego todas nuestras competencias comunicativas. Si ustedes estuviesen en otro contexto, por eso se habla de un contexto determinado, por ejemplo, en una reunión entre amigos, ustedes tienen que saber utilizar las competencias comunicativas para ese contexto situacional, ¿sí? No es lo mismo estar en un contexto más formal que en un contexto más informal. Entonces, el tener estas competencias comunicativas es la capacidad entonces de usar el lenguaje apropiadamente a esas diversas situaciones que se nos van a presentar cada día. ¿Está? Bien. Estas competencias comunicativas se van a clasificar en 5 competencias a su vez. La competencia va a tener 5 competencias comunicativas. La primera de las competencias comunicativas se llama competencia lingüística, ¿sí? Esta competencia es la capacidad, la lingüística entonces tiene que ver con el uso de la lengua, es la capacidad de formular enunciados sintáctica y léxicamente adecuados. Es decir, nosotros utilizamos una estructura gramatical, por ejemplo, yo digo, el niño está enfermo, ¿sí? Por ejemplo, yo no digo, niño, él enfermo está, o sea, yo no mezclo todas las palabras, todas las estructuras, o sea, el sujeto con el predicado, el verbo, no, yo tengo una cierta estructura y realizo y elaboro los enunciados de tal manera lingüísticamente para que sean adecuados y que sean comprensibles para mi emisor, para mi receptor, digo, ¿sí? Bien. Entonces, esa competencia, la competencia lingüística, es la capacidad entonces de formular enunciados que estén bien, tanto sintáctica como léxicamente. Cuando se habla léxicamente se está hablando de las palabras que se utilizan, ¿sí? En ese enunciado. Esa es la primera de las competencias, entonces la competencia lingüística. La segunda de las competencias tiene que ver con el discurso y se llama competencia discursiva. Esta competencia tiene que ver con la capacidad de elegir el tipo de texto adecuado a la situación comunicativa en la que estamos, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes tienen que escribir, a ver, un texto argumentativo, por ejemplo, ¿se acuerdan que la clase pasada hablábamos del tema de las cartas de lectores? Si ustedes, por ejemplo, quieren hacer un reclamo, ¿sí? Bueno, van a ver discursivamente qué tipo de texto elijo para hacer ese reclamo. Bueno, voy a elegir, por ejemplo, voy a mandar una carta a lectores a un diario. Entonces, elijo ese tipo de texto porque es adecuado a lo que yo, a mi situación comunicativa y a lo que quiero lograr. Eso es entonces la discursiva. Es la capacidad entonces, según la situación comunicativa y según lo que quiero lograr, yo voy a elegir un tipo de texto. Ahora bien, si yo, por ejemplo, soy un periodista, ¿sí? Y quiero informar sobre algo que pasó, entonces voy a tratar de elegir un tipo de texto más informativo. De toda la cantidad de textos, yo elijo con mi capacidad, si estamos hablando de capacidades comunicativas, con mi capacidad discursiva, yo voy a elegir este tipo de texto. En ese caso va a ser una noticia periodística. ¿Está? Bien. La tercera de las competencias se llama competencia textual. Esta competencia es la capacidad, habla de texto, de lo que es un texto, es la capacidad de construir un texto bien estructurado y organizado. Significa que una vez que yo ya elegí qué texto voy a utilizar, qué texto voy a elaborar, tengo que, con la competencia textual, construir un texto bien elaborado y bien organizado. ¿Qué significa eso? Entonces tengo que ver, bueno, ¿qué voy a hacer primero? ¿Se acuerdan cuando en la clase pasada yo les hablaba de lo que es
ese proceso de escritura, ¿sí? Entonces tengo que ver cómo organizo mi texto, qué voy a poner en el primer párrafo, ¿sí? ¿Qué información yo con toda la información que tengo, bueno, cómo voy a organizar eso? ¿Qué voy a poner en el primer párrafo? ¿Qué voy a escribir en el segundo? ¿Cómo voy a cerrar el tercer párrafo? Por último, ¿qué título yo le agrego a mi texto? ¿Sí? Si le agrego un título, ¿qué título le agrego? Si le voy a agregar una imagen, ¿qué imagen? Un epígrafe. Bueno, todo eso tiene que ver con la competencia textual. ¿Cómo yo organizo ese texto que quiero escribir, que quiero elaborar? La cuarta de las competencias es la competencia pragmática. La pragmática tiene que ver con lograr un efecto intencional mediante un texto construido. Es decir, que siempre nosotros utilizamos el lenguaje con diferentes intenciones. O informar, o persuadir, si tenemos diferentes intenciones comunicativas. Bueno, esa competencia pragmática es llevar a cabo y poder tener esa intención, digamos, llevar a cabo esa intención comunicativa. Yo, por ejemplo, si quiero persuadir, ¿sí?, a mi interlocutor, si tengo que hacer una publicidad, por ejemplo, bueno, quiero lograr ¿cuál es mi objetivo? El objetivo es lograr que las personas que lean o que vean ese aviso publicitario compren ese producto, adquieran, ¿sí?, ese servicio. Entonces, tengo que ver, bueno, cómo yo voy a construir ese texto que sea persuasivo, ¿sí? Que cumpla ese rol que quiero, que es persuadir, que quiero que mi interlocutor entonces adquiera ese producto, entonces tengo que ver y tratar de lograr que ese efecto intencional se lleve a cabo. Si yo quiero informar, por ejemplo, sobre algo a mis interlocutores, bueno, tengo que tratar de hacer el texto, elaborar el texto de determinada manera para que esa intención se lleve a cabo, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, persuadir de otra manera, por ejemplo, no con una publicidad, pero quiero, por ejemplo, escribir una nota de opinión sobre un determinado tema, bueno, también tengo que ver qué voy a utilizar, qué palabras, qué argumentos, cómo organizo mi texto de determinada manera para que esa intención comunicativa que tiene que ver con la pragmática se lleve a cabo y se concrete. Bien. Y la última de las competencias comunicativas es la competencia enciclopédica. Esta competencia tiene que ver con los conocimientos del mundo, ¿sí? Con ese conjunto de saberes, con ese intercambio comunicativo eficaz que hay por parte de los interlocutores. ¿Qué significa eso? Todos nosotros, ustedes, yo, sus padres, abuelos, todos tenemos un bagaje cultural, ¿sí? Que se fue construyendo mediante lecturas, mediante intercambio. Entonces, con todo ese bagaje enciclopédico, cultural, nosotros nos relacionamos con el otro y muchas veces a través de ello logramos o no un intercambio que sea eficaz. Cuanto más sepamos sobre un determinado tema, nosotros y nuestro interlocutor, va a ser más eficaz la comunicación. No es lo mismo hablar sobre un determinado tema con alguien que no sabe nada de ese tema, porque esa comunicación no va a ser tan eficaz, con si alguien sabe o leyó, se interiorizó más con respecto a ese tema, eso va a ser mucho más rico y más fluida la comunicación. Disculpen, voy a tomar un traguito de agua. Gracias. Bueno, bien. Entonces, para redondear el tema, cuando hablamos entonces de competencias comunicativas, hablamos de esa capacidad que tenemos para utilizar el lenguaje apropiadamente según el contexto en el que estemos insertos. Esas competencias comunicativas se van a clasificar o dividir en 5. La lingüística, que tiene que ver con elaborar bien los enunciados correctamente. La discursiva, en la capacidad de elegir adecuadamente un texto. La textual, la capacidad de elaborar bien la estructura y organizar ese texto. La pragmática, que nuestra intención comunicativa se lleva a cabo. Y la enciclopédica, que consiste en ese bagaje cultural o en ese conocimiento del mundo que tenemos para que todo se lleve a cabo de una manera un poco más eficaz. ¿Está? Bien. Bueno, este último tema, chicos, ¿quedó claro? Me responden por el chat si quedó claro, si le quedó alguna duda antes que nos despidamos.
Hola. Sí, ¿cómo estás, Fernando? Sí, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, no te llamé, solamente te mandé un mensaje. No, no, nada, nada, solamente. No, no te había llamado, disculpe. Hasta luego. Disculpe, justo era el director de la carrera, por eso lo atendí. Bueno, entonces, ¿quedó claro, chicos, el tema? Bien. Para cerrar la clase, yo había pensado en leerle un fragmento. Hoy es el Día Internacional del Libro, ¿sí? Quería leerles un fragmento de un libro que lo leí en la infancia y que para mí fue muy significativo, que es El Principito, ¿sí? No sé si alguien lo leyó. Voy a compartir un fragmento de texto, como para cerrar. La primera parte. Cuando yo tenía 6 años, vi una vez una lámina magnífica en un libro sobre el bosque virgen que se llamaba Historias Vividas. Representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera. He aquí la copia del libro. El libro decía, las serpientes boas tragan a sus presas enteras sin masticarla. Luego no pueden moverse y duermen durante los 6 meses de digestión. Reflexioné mucho sobre las aventuras de la selva y a mi vez logré trazar con un lápiz de color mi primer dibujo, el dibujo número 1, que era así. Mostré mi obra maestra a las personas grandes y les pregunté si mi dibujo les asustaba. Me contestaron, ¿por qué habría de asustarnos un sombrero? Mi dibujo no representaba un sombrero, representaba una serpiente boa que digería un elefante. Dibujé entonces el interior de la serpiente boa a fin de que las personas grandes pudiesen comprender. Siempre necesitan explicaciones. Mi dibujo número 2 era así. ¿Está? Bien, quería compartir solamente ese fragmento para hacer alusión al Día Internacional del Libro que se conmemora justamente por Miguel de Cervantes Saavedra, el escritor del Quijote de la Mancha, este escritor español de la época dorada. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá llegamos, chicos. Cualquier duda que tengan sobre el trabajo que tienen que realizar, me mandan mensaje, me mandan un audio y yo estaré respondiendo a sus consultas. Bien, me alegro que les haya gustado el regalo que les di con respecto a la lectura. Gracias, gracias por estar ahí del otro lado, por participar, por hacer que la clase sea un poco más dinámica y no solamente mi voz, porque esa es la idea, el intercambio que hay entre profesor y alumnos. Y bueno, estoy a su disposición. Cualquier duda que tengan, me preguntan. Si no entienden algo del trabajo, no duden en mandarme un audio, una pregunta. Yo estoy a su disposición. Estamos para pasar esta etapa lo mejor que se pueda, profesor y alumnos, y bueno, creo que soy una persona muy accesible y que voy a estar despejando cualquier duda que ustedes tengan. ¿Está? Bueno, muchas gracias chicos y nos estamos viendo, si Dios quiere y Internet nos acompaña, el próximo jueves, ¿sí? Yo les voy a ir mandando el material para la próxima clase, voy a ver si lo puedo ya poner en PDF, veo a ver cómo hago y para su mejor lectura. ¿Estamos? Muchísimas gracias, nos estamos viendo, hasta luego. No sé si voy. Sí, no, pero quiero ver cómo se salió.